Hay un momento en la historia de la literatura occidental en el que un monje galés del siglo IX, probablemente aburridísimo, decide juntar crónicas dispersas, genealogías de reyes, leyendas y tradiciones orales, un par de datos históricos de dudosa procedencia, y escribe algo que lo va a cambiar todo. Que un tal Arturo, no como rey, sino como líder de guerreros, ganó 12 batallas contra los sajones y venció en el monte Badon. Eso es todo. Son 12 renglones aproximadamente en el texto original que desencadenarán 1000 años de literatura. Esto es algo que yo tenía tiempo queriendo hacer para mí, la guía definitiva para leer la materia de Bretaña. No nada más un resumen, no un top de los mejores, sino una especie de mapa completo, título por título, desde las fuentes históricas más tempranas del siglo VI hasta el Renacimiento victoriano del siglo XIX y más allá. Es, yo creo, el árbol genealógico del mito más largo que tenemos de la literatura occidental. Así que vayamos por partes. Vamos a ir por bloques. Ahora, ninguno de estos textos llaman a Arturo rey. Es más, en algunos ni siquiera aparece el nombre específicamente. Son las huellas arqueológicas del mito sobre las que se va a ir construyendo. Pero bueno, este es el primer texto y es el más frustrante académicamente, porque Gildas era un monje galés con voz de profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Eso de gritar en el desierto, solo que aquí Gildas en vez de un desierto sustituyámoslo por una isla lluviosa, ¿no? Gales. Y Gildas escribió es como un alegato político religioso en contra de los reyes britanos de su época. El texto es la única fuente que conservamos del periodo en el que supuestamente vivió Arturo. Ahora, eso suena prometedor, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo y nos vamos a encontrar con un problema, que Gildas lo único que va a describir es la batalla del Monte Badon, que fue la gran victoria britana contra los sajones. Pero no está Arturo. ¿Dónde está Arturo? No lo veo por ningún lado, no lo vamos a encontrar. Lo único que se nombra es a un tal Ambrosius Aurelianus, un líder britano, y describe sus victorias. Pero Arturo brilla por su ausencia. Ahora, aquí está lo interesante. Algunos académicos han hecho malabares interpretativos para insertar a Arturo en el texto o verlo por ahí. El más popular es esta teoría, que Gildas describe a Ambrosius como que está usando una túnica de piel de oso. Ahora, el vocablo celta para la palabra oso es artos, de donde algunos interpretan que se deriva el nombre de Arturo. Es una especulación, pero es eso, es especulación y un poco traída por los pelos. Ahora, lo que importa para nosotros es esto. El texto de Gildas establece el contexto histórico real. O sea, por esto es importante. Tenemos un marco, un lugar, la Britania posromana desmoronándose entre los sajones, y esto va a nutrir gran parte de la leyenda y de muchas novelas y sagas en nuestros tiempos. A Gododin es un poema elegíaco en galés antiguo que llora a los guerreros del reino de Gododin, que está ubicado en la actual Escocia Oriental. Y estos guerreros cayeron en combate contra los anglos por allá del año 600 después de Cristo. Ahora, todo el poema no trata sobre Arturo, para nada, pero hay una sola estrofa, cuando se elogia la valentía de un guerrero llamado Guardrur, no sé cómo se pronuncia, pero este poeta, Aneirin, escribe que fue valiente aunque no era Arturo. Y ya, se acabó. Esa es toda la mención a Arturo en todo este poema. Es como un guiño, como un easter egg de pasada para el público de ese tiempo. Y pues digamos que presupone que el público que va a leer o escuchar este texto ya sabe quién es Arturo y que es un referente de valentía sin par. Pero eso es todo lo que el texto nos dice, ¿no? Así que, o sea, es una comparación que hace, ¿no? Pero es un detalle que para los académicos sobre el mito artúrico importa mucho, porque significa que hacia este año, el 600 después de Cristo, si aceptamos que el poema es tan antiguo como parece, lo cual también es la advertencia honesta es
que el único manuscrito que se conserva de este poema data del siglo XIII, por lo que es imposible saber exactamente cuándo se escribió y cuándo se escribió esta estrofa. Podría ser del siglo VI o pudo haber sido interpolada, es decir, añadida siglos después. Es una incertidumbre que forma parte de todo el mito artúrico y que le da ese saborcito a místico. Dorime, interimo ad... No tenemos una edición comercial al español, pero existe una traducción preliminar no comercial. Y les dejo el link acá abajo. Ahora, en este texto sí tenemos a Arturo por su nombre, un poquito ya más extendido el texto, como protagonista de una serie de hazañas. Y esta es la fuente de la que Geoffrey de Monmouth, un hombre que es súper importante, digamos, para muchos es como para muchos es de aquí donde parte todo, es el texto que se usa o que Monmouth usará como base. Después hablaremos de Geoffrey. Pero esta es una amalgama caótica de crónicas, genealogías, leyendas y datos históricos o pseudohistóricos, pero lo que nos importa sobre este texto solamente está en 2 capítulos. En el capítulo 56, Arturo aparece descrito como Dux Bellorum, que significa líder de guerreros en latín. Ojo, no dice Rex, que sería rey, es Dux. Y el texto nos dice que combatió junto a los reyes de Britania en contra de los sajones y que ganó 12 batallas, culminando en la batalla del monte Badon. Ahora, presta atención, 12. Es un número mítico y bíblico, ¿no? Piensa en los 12 apóstoles o las 12 tribus de Israel, en los 12 trabajos de Hércules, ¿no? El 12 nos revela siempre algo sobre la naturaleza de los textos, que no es historia pura, es historia que se está ya convirtiendo en mito. Y luego tenemos el capítulo 73, donde aparecen los primeros como hechos maravillosos asociados a Arturo. Está su perro, Cabal, que deja una huella en una piedra que ningún hombre puede borrar. Ajá, una piedra. Y está la tumba de su hijo Anir, que va a cambiar de medida según quien la mide. Una movida de esas. Yo creo que ese es el gran ausente en nuestras librerías. Y creo que es un escándalo silencioso, porque repito, de este texto va a derivar uno muy importante. Ahora, ¿qué es esto? Esta es una crónica anual galesa que se conservó en varios manuscritos. Ahora, ¿qué nos dejó para la posteridad sobre el mito artúrico? Únicamente 2 entradas. La batalla del monte Badon en el año 516, que se asocia a Arturo desde los inicios, y la batalla de Camlan en el 537, donde mueren Arturo y un tal Medraut, el futuro Mordred. Esta es la única fuente, más bien, que da fechas concretas de eventos asociados a Arturo, pero hay una advertencia, casi conserva fuentes extra, pues, ¿no? Entonces no son necesariamente muy fiables, pero quedaron ahí. Y ojo, porque el nombre Camlan, de la última batalla, es lo que va a pasar a la tradición literaria como el clímax del mito artúrico y no lo va a abandonar jamás. Así que tú dime, caballero de la mesa redonda, ¿te atreverías a indagar más? ¿O hasta aquí le dejas porque es muy complicado? Esta tradición galesa nos va a legar a preservar una imagen de Arturo muy diferente del rey feudal de Camelot que conocemos. En estas versiones, poemas y cuentos de hadas galeses no hay amor cortés aún, no hay torneos, no hay damas en castillos esperando ser rescatadas. El Arturo galés hereda esta parte de que Arturo es caudillo de hombres extraordinarios, que está rodeado de magia primitiva, que hay gigantes, bestias monstruosas y hazañas que están sacadas de la mitología céltica más antigua. Esta tradición se condensa en la gran compilación que conocemos como el Mabinogion. Es un conjunto, ya en conjunto son 11 relatos en prosa galesa que fueron preservados principalmente en el libro rojo de Hergest, el libro blanco de Riederach, repito, no sé la pronunciación exacta, hacia 1300-1325. Los Mabinogion, el nombre fue popularizado por Lady Charlotte Guest, una aristócrata inglesa que tradujo al inglés ya en la época victoriana entre el 1838 y 1849.
Mabinogion busca la edición de ciruela, es algo difícil de encontrar, muy cara, pero la que encuentras más fácil y no se me hace tan cara, la puedes pedir por busca libre, es esta que te dejo acá, que encuentras fácilmente, es chilena y es una nueva traducción. Coleridge y Olwen se considera el primer relato artúrico propiamente literario del occidente europeo. Es muy importante. Coleridge, sobrino de Arturo, necesita la ayuda del rey y de sus guerreros. Ojo, aquí aún no son caballeros, son guerreros, para cumplir una lista de tareas imposibles que le permitan casarse con Olwen, quien es hija de un gigante. Lo que sigue es una de las lecturas más extrañas de la tradición artúrica. Aquí Arturo lo vamos a ver que preside una corte, repito, de guerreros, pero cada guerrero tiene poderes un poco absurdos, ¿no? Uno, por ejemplo, puede contener la respiración 9 días bajo el agua, otro puede escuchar a una hormiga, no sé, a 50 millas de distancia, y otro tiene la capacidad de estar en dos lugares a la vez. En estos textos celtas, el mundo es primitivo, es exuberante, es sobrenatural, en el que Arturo es el protector de héroes. Y eso es exactamente lo que hace fascinante a Mabinogion, porque nos va mostrando la raíz folclórica antes de que sobre todo los franceses, se apropiasen y domesticasen el mito. El sueño de Ronawi, otro de los textos, es completamente diferente en tono al anterior. Aquí nos habla de un guerrero que en el siglo XII se queda dormido sobre una piel de un buey amarillo y empieza a soñar con la corte de Arturo antes de que se desarrolle la batalla del Monte Badon. Ahora, aquí el efecto es muy anacrónico y nostálgico. Nos presenta como que el presente es mezquino, que los guerreros de esta época ya son las pálidas sombras de lo que fue en el pasado artúrico. Y es un texto muy irónico consigo mismo, ¿no? Porque juega con esta distancia entre el mito y la realidad de lo que es. Ahora vamos a hablar de los 3 romances que también están incluidos en los Mabinogion. Son 3 relatos, Owain o la Dama de la Fuente, Peredur, hijo de Ebrauk, y Geraint, hijo de Erwin. Ahora, estos 3 son muy importantes, porque de estos 3 textos, digamos que temáticamente son muy similares con 3 obras de Chrétien de Troyes, un autor francés muy, muy, muy importante en el canon artúrico, al que vamos a llegar más adelante. Ahora, lo que importa para el lector moderno es esto. Estas 3 versiones galesas contienen una textura y un sabor muy diferentes a las contrapartes francesas. Los textos galeses son más ásperos, son más directos y el residuo mítico está más presente. Vamos a hablar de otro texto, Las Tríadas de la isla de Britania, y aquí les dejo este nombrecito, ojo acá, Prydain. Este es un texto que merece especial mención, aunque creo que, o sea, sí, no hay ninguna traducción al español. Es una colección de textos galeses, pero que fueron organizados como mnemotecnia. Esta técnica para memorizar, ¿no? Muy antigua, que se daba para que los bardos o los poetas pudiesen relatar y enseñar. Estaba hecha exclusivamente para la preservación oral de los textos, de los mitos, las leyendas, las historias. Entonces estos textos estaban organizados en grupos de 3 y preservaban, era una forma de preservar nombres y episodios, pero aquí hay una tradición artúrica muy, muy antigua. Arturo aparece como uno de los 3 jefes guerreros. Vamos a encontrar menciones de Guinevere, ¿no? O sea, en varias versiones. Hay un tal Bedwyr, ¿no? El futuro Bedivere. Hay una mención a un tal Kai, aquí con C en vez de con K. Digamos que aquí se depositó una memoria cultural de un mundo que después la cultura normanda va a reescribir por completo. Y Prydain es importante porque seguramente ustedes, no sé si lo tengo por aquí, creo que no, pero seguramente ustedes habrán oído de las crónicas de Prydain, una saga de los 60, es fantasía infantil juvenil, de fantasía épica, y que son 5 libros, de los cuales Disney tomó el segundo, El Caldero Negro o El Caldero Mágico, para hacer esa también película de los 80s, que ya es película de culto. Este es un texto, un fragmento de un poema galés que está incluido en el libro negro de Carmarthen del siglo XIII.
Aquí nos describe Arturo y su compañero Kai, que solicitan entrada a una fortaleza y el portero les pide que se identifiquen. Aquí vamos a encontrar un catálogo de guerreros, ¿no? Y se preserva, creo, o los académicos dicen que es como la forma más arcaica del elenco artúrico, ¿no? Aquí hay nombres y hazañas que no aparecen en ningún otro texto. Llegamos por fin, con el buen Geoffrey de Monmouth. Digamos que este es el hombre así y así, este es el hombre que inventó al rey Arturo. No hay más, todo lo que viene de aquí en adelante, o sea, todos los autores que vamos a ver, lo que hizo Geoffrey fue agarrar a este guerrero, este oscuro líder guerrero que veíamos que Menius relataba en Historia Bretonum, que ganó 12 batallas, y dice, este es el rey más magnífico de la historia de Occidente. Así, de la chistera se lo sacó. Sin Geoffrey no hay mito artúrico tal como lo conocemos. Geoffrey de Monmouth escribe la historia de los reyes de Bretaña y la buena noticia es que está en español ampliamente disponible con traducción de Luis Alberto de la Cuenca en ediciones Ciruela y también está en Alianza, me parece. Digamos que esta es oficialmente una historia sobre los reyes de Britania que va desde Brutus de Troya hasta el siglo VII, pero no es una crónica histórica verdadera. En realidad esta es una obra de imaginación disfrazada de crónica, es fantasía histórica, vaya. En esas páginas es donde se funda ya el mito, como lo tenemos heredados, es cuando aparecen por primera vez o se establecen en su forma definitiva a Merlín como un consejero profético con poderes sobrenaturales, Uther Pendragon, el padre de Arturo, el nacimiento de Arturo en Tintagel mediante el engaño mágico, la espada Caliburn, que después alguien llamará Excalibur, Ginebra o Guinevere como la esposa del rey, están Sir Gawain, Sir Kay como los compañeros principales, tenemos toda una campaña continental de Arturo derrotando incluso a la mismísima Roma, está la traición de Mordred, la batalla de Camlan y el viaje de Arturo hacia la isla de Avalon. Entonces, digamos que Geoffrey inventó o amplificó con mucha libertad creativa casi todo lo que cuenta en Historia de los Reyes de Bretaña. Pero cuando hizo esto, fundó uno de los mitos más duraderos que tenemos hoy en la historia humana. Geoffrey de Monmouth tiene un segundo texto, allá por el 1150 se cree que lo escribió, y se llama Vida de Merlín. También tenemos una traducción al español. Aquí hay dos cosas. Primero, existe una edición de Ciruela, pero es muy difícil de encontrar. Este no ha sido reeditado por la propia Ciruela, entonces es muy difícil de encontrar la vida de Merlín. Pero afortunadamente, el profesor de la UNAM sacó una edición, digamos una traducción propia, bilingüe, y está publicada en línea. Esto fue hace unos años, en el 2022. Les dejo el link abajo. La verdad es un trabajo, la verdad, precioso. Y yo les recomiendo que se busquen Vida de Merlín. ¿Qué es Vida de Merlín? Un poema en latín que Geoffrey de Monmouth escribió como complemento años después de la historia de los reyes de Bretaña, ¿no? Y es un poema que se centra en Merlín. Pero este Merlín no es igual al de Historia de los Reyes de Britania. Aquí se le conoce como Myrdin, es un nombre galés original, que se trata de un guerrero britano que enloqueció tras una batalla sangrienta y que vive en el bosque como ermitaño y profeta. Es un Merlín salvaje que está al margen de la corte artúrica y que conecta al personaje con un sustrato mítico celta mucho más primitivo y oscuro que el famoso consejero mágico que conocemos todos. Este es un texto, repito, mucho menos conocido, pero es muy fascinante para entender las capas que hay tras el personaje de Merlín. Aquí empezamos a entrar a lo normando. Este es un clérigo llamado Weiss que agarró la historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey y la tradujo al francés normando en verso, pero la amplificó. Aquí Weiss añade cosas pequeñitas, pero que son muy importantes para el mito.
Geoffrey de Monmouth no escribió sobre la mesa redonda. Esto es de Weiss. En Weiss aparece por primera vez como el símbolo de la igualdad entre caballeros, ¿no? Entre los caballeros de Arturo. Y obviamente esta idea de que ninguno tiene un asiento mejor que otro, ninguno preside, ¿no? La imagen política de la mesa redonda nace aquí con Weiss. Y el texto está dedicado nada más y nada menos que a Leonor de Aquitania. No es un detalle menor, porque con eso el mundo artúrico ya es cuando empieza a entrar en las cortes francesas que muy pronto van a producir a Chrétien de Troyes. Y el Román de Brut, pues es un poema muy extenso que nos va a hablar desde Bruto o Brutus, Brut de Troya, hasta los días de Henry II. Pero hay una parte en específica, digamos, que nos habla sobre Arturo y es la que menciona a la mesa redonda. Ahora, el poema completo, o sea, el Roman de Brut o el Romance de Brut, no está completamente traducido al español, pero lo que nos interesa, que es la parte sobre Arturo, eso sí hay una traducción académica y oficial, el libro del rey Arturo, según la parte artúrica del Roman de Brut de Weiss. Esta es una traducción al español editada por Mario Botero García y que fue publicada por Ediciones de la Universidad de Valladolid en España en 2007. Es un volumen de tan solo 118 páginas, se publicó en tapa blanda, se llegó a vender en casa de libro, pero ahorita ya está descatalogado. Ahora, Layamón escribió el Brut. Este es un clérigo inglés llamado Layamón, y él lo que hace es agarra el Roman de Brut de Weiss y lo adapta y traduce al inglés medio. De hecho, este se considera uno de los primeros textos artúricos extensos en inglés antiguo. Lo notable de este texto es que Layamón reintroduce elementos celtas que Weiss suavizó o directamente eliminó, porque el Arturo de Layamón es más arcaico, es más vigoroso, más salvaje, y aquí la isla de Avalon se describe por primera vez con detalle como la isla donde las hadas cuidan a las heridas de Arturo, mientras espera el momento de que regrese. Y llegamos al bloque 4 de esta guía de lectura sobre la materia de Bretaña, el ciclo artúrico y lo que podemos encontrar y no encontrar en español. Ahora, este bloque 4 ya por fin entramos en materia, entramos a lo literario propiamente dicho, a Chrétien de Troyes, ¿no? Si Geoffrey de Monmouth le dio al mito como que un corpus, una arquitectura histórica, Chrétien ya introduce un mundo narrativo literario, ¿no? Aquí ya vamos a ver el amor cortés, el caballero individual en busca de aventuras, de gloria, de redención. Se introduce ya la figura del grial, ¿no? Como un misterio espiritual a alcanzar, el adulterio entre Lancelot y Guinevere, digamos ya la estructura de un romance medieval que se convertirá después en la novela de caballerías. Chrétien, este es el culpable. De Chrétien se sabe que estuvo activo en la segunda mitad del siglo XII en la corte de Champaña bajo el mecenazgo de María de Champaña y Felipe de Alsacia. Escribe 5 romances artúricos en verso que van a definir el género para los siglos que vienen. Y la buena noticia es que todos estos tienen traducción al español. La edición que yo más recomiendo, pero se consigue fácil en línea, es esta versión de las obras completas de Chrétien de Troyes por parte de Edasa. Esta es la única edición que existe al español con los 5 romances de Chrétien en un único volumen, porque los demás textos están, digamos que en formato individual, pero son fáciles de encontrar todos y han tenido muchas reediciones. Aquí el caballero Eric se gana la mano de la bella Enid en un torneo. Se casan y Eric cae en lo que los medievales llamaban recreantir, que básicamente significa que te quedas en casa con tu mujer y dejas la vida del caballero. Y eso en el siglo XII
aunque no lo creas, era la mayor catástrofe personal que le podía pasar a un caballero. Por tanto, el conflicto aquí que Chrétien plantea es este: ¿cómo vamos a hacer compatibles el amor y los deberes de un caballero? Y ese es como el eje temático de casi toda la literatura artúrica posterior, ¿no? La solución de Eric en este romance es que se lleva a Enid a todas sus aventuras, a su viaje para recuperar su honor perdido. Y el resultado es un viaje en el que Eric pone a prueba a Enid de formas que hoy muchos seguramente y muchas dirán que es cuestionable, pero que en el contexto del siglo XII era literatura de alta sofisticación. Era con lo que los franceses se deleitaban y soñaban y suspiraban y deliraban y tenían como ideal. Ahora, este también es el primer texto en el que Arturo aparece ya no como un caudillo guerrero, sino como rey de una corte elegante y civilizada. Este es el romance más raro y de los menos traducidos de Chrétien, de hecho, porque la historia trata sobre un sobrino del rey Arturo, Cligés, que ama a Fenice, que Fenice es la prometida del emperador Constantino. Digamos que este es un texto que está construido deliberadamente como un antitristán, porque aquí los amantes no se resignan a la muerte o que buscan activamente una solución que les permite estar juntos sin traicionar el honor ni de uno ni de otro, ¿no? Entonces es como un juego intertextual muy explícito que Chrétien utiliza para discutir con otros romans y al mismo tiempo es un relato que nos va a conectar con una tradición artúrica, con el mundo bizantino. Aquí ya tenemos la primera aparición de Lancelot como protagonista principal de una obra de ficción artúrica y el texto que fija para siempre el adulterio entre Lancelot y Guinevere, ¿no? El gran motor trágico o uno de los grandes motores trágicos del ciclo. Y este texto fue escrito por encargo de María de Champaña. Según el propio autor, fue María quien le impuso el tema y la solución narrativa. Por lo tanto, muchos académicos especulan que, o sea, como que Chrétien no estaba convencido de lo que estaba escribiendo. Y de hecho, el título hace referencia a uno de los episodios más memorables del mito, que es Lancelot buscando a una Guinevere secuestrada y tiene que elegir entre su honor de caballero y subirse a una carreta de prisioneros, lo que es algo también muy deshonroso que puede hacer un caballero, para llegar a tiempo a rescatarla. Que es probablemente y sí el mejor romance de Chrétien desde el punto de vista de cómo construye la narración y es como el más equilibrado. La historia trata sobre Yvain que mata al guardián de una fuente mágica, que se enamora de la viuda del guardián, se casa con ella, pero luego abandona a su esposa pues porque quería irse de aventuras con Gawain, pero no regresa en el plazo prometido. Y esto deriva en un relato de culpa, locura, redención para recuperar su honor, su amor, y en el que Yvain adopta a un león que salvó de ser devorado por una serpiente. Y el león se convierte en su compañero inseparable. De hecho, el león es uno de los personajes más entrañables de la literatura medieval, ¿no? Porque el león se convierte no nada más en un compañero, sino en un espejo moral del héroe. Este es uno de los también más importantes y misteriosos de todos. Supone la primera aparición del Santo Grial en la literatura occidental. Antes de este texto, el Grial no existe como concepto en literatura. Y lo que hace Chrétien con el Grial es, o sea, deliberadamente lo deja sin explicar. Todo el tema del Grial está envuelto en preguntas sin respuesta. Y de hecho, Chrétien va a morir o va a dejar de escribir, que para el caso es lo mismo, antes de concluir el Percival. Por lo tanto, nunca sabremos cómo habría terminado el viaje de Percival y de la búsqueda del Santo Grial. Percival es un joven que no sabe, es ignorante de las normas sociales y caballerescas de su época, porque su madre lo crió en un bosque alejado de todo esto, y entonces Percival llega a la corte de Arturo casi por accidente, se convierte en caballero también por accidente, y en una de sus muchas aventuras llega al castillo misterioso del rey pescador,
un hombre herido que no se puede levantar. Y en ese castillo Percival presencia una procesión mística. Un joven lleva una lanza de la que gotea sangre, doncellas llevan candelabros y una doncella lleva un graal, que en francés significa una fuente, una copa gigante o un cuenco del que emana una luz sobrenatural. A Percival le han dicho que un buen caballero no hace preguntas indiscretas, así que no pregunta qué significa todo aquello, ¿no? Se queda así como de chitón. Por la mañana, sin embargo, el castillo está vacío y él se va. Luego se entera de que si hubiese preguntado a quién sirve el grial, ¿qué te aflige, rey? El rey pescador habría sido curado y ese reino habría florecido. Por lo que el silencio de Percival, digamos que no querer ser chismoso, desencadena una tragedia que el texto no va a resolver porque Cretien muere antes de resolverlo. Ahora, precisamente como Cretien de Troyes murió y no se concluye la historia de Percival, hubo 4 intentos de continuar o de cerrar la historia, son todos anónimos, pero es un caos de posibilidades y de interpretaciones. Y con esto llegamos al bloque 5. Y nos vamos a detener especialmente en Tristán e Iseo. Y a menudo se olvida que es parte del mismo corpus, ¿no? Pero su origen probablemente es celta, irlandés y picto incluso. Y se desarrolla literariamente en Francia ya hacia mediados del siglo XII. Ahora, ¿de qué trata? Un filtro de amor que los protagonistas beben por error los va a condenar para siempre. Esta es una de las historias de amor más influyentes de la Edad Media y de la literatura occidental entera. Tanto el Tristán e Iseo, o en algunos Tristán e Isolda, sí tenemos traducciones al español, se consiguen fácil. Esta aquí en México es como la que más fácil se consigue. A mí me costó como 100 pesos. Y pues contiene los 2 textos principales, que son los de 2 autores diferentes, Berulle y Thomas. Ahora, el texto de Berulle es la versión más arcaica que se conservó en francés y no está fragmentada, ni siquiera está completa. Está en verso, pero pues era un texto que se presupone iba a ser mucho más largo. Y nos introduce este tema del filtro de amor que tiene un plazo de 3 años. Cuando transcurran estos 3 años, Tristán e Isolda van a recuperar la racionalidad y van a decidir separarse voluntariamente. Aquí el amor no es una condena eterna, sino como que te embriaga, ¿no? Y es irresistible. Lo que lo hace, digamos, más trágico a su manera, porque los amantes saben exactamente cuándo va a terminar. Y los personajes son también moralmente más ambiguos en la versión de Berulle. Aquí engañan, manipulan, son mentirosos, pero el texto no los juzga. Ahora, la segunda versión, la de Thomas, también es un texto fragmentario, pero esta es una versión cortesana y psicológicamente más elaborada. Se dice que este texto estuvo elaborado más para la corte anglo-normanda de Henry II, porque es la fuente directa de 2 de los textos más influyentes de toda la tradición sobre Tristán. Uno es el Tristán de Gottfried von Strasbourg de Alemania y los Lais de María de Francia. Lo que me lleva a hablar de los Lais. Son 12 relatos breves, poemas en francés, escritos por una mujer, de la que solo conocemos el nombre, María. Y se especula que podría tratarse de la mismísima María de Champaña, ¿no? La que le encargó a Cretien cómo debía desarrollarse y terminar en Lancelot, o incluso una dama de la corte de Champaña o una abadesa. Hay un relato que es el relato artúrico, o bueno, el poema artúrico por la excelencia de los Lais, que nos narra un breve encuentro clandestino entre Tristán e Isolda en el bosque. Ahora, hay una versión reciente, no sé si están los 12 Lais, no he investigado bien, pero son de la editorial mexicana Perla Ediciones. Ahora, sobre el mito de Tristán, tenemos a Gottfried von Strasbourg, de 1210, que también está inacabado,
pero si está disponible en español, hay algunas versiones, me parece que en Alianza. Y para muchos esta es la cumbre literaria de la tradición Tristán. Y uno de los textos se considera uno de los textos más complejos y hermosos de la literatura medieval europea. Gottfried parte de la versión del Tristán fragmentario de Thomas de Inglaterra, pero lo transforma en algo propio. Aquí el amor de Tristán e Isolda no se trata como una enfermedad, no se trata como una maldición y no se trata como un error, se trata como experiencia religiosa. Era una forma de poner al amor y enfrentarlo a la moral eclesiástica y a los valores de la caballería feudal. Gottfried más bien celebra el amor adúltero con una intensidad, ¿no? Y o sea, lo articula con incluso temas filosóficos que no existía en la literatura medieval en ese punto. Ahora, un dato. Richard Wagner encontró este texto la inspiración para su ópera magna Tristán e Isolda de 1865, por lo que su importancia es enorme. También el texto de Wagner, me parece que tenemos ediciones bilingües en alemán y español que podemos seguir para leer la ópera. Ahora esta es una joyita, el Tristán de Leonís, una versión en castellano impresa en 1501. No tenemos una edición moderna accesible hoy en día en español, pero sí existe una edición crítica académica de María Luz Divina Cuesta Torre. Llegamos al bloque 6. Hoy vamos a entrar con Robert de Boron. Robert de Boron era un poeta borgoñón cuyo nombre conocemos, pero que de su vida no sabemos nada. Robert de Boron, sin embargo, hace una cosa muy pequeña, pero que va a cambiar completamente el rumbo que va a tomar el mito de aquí en adelante. Boron toma el Grial de Chrétien, este cuenco grande y misterioso del que emanaba la luz sobrenatural, el Graal, y lo convierte en el santo cáliz de la última cena, ¿no? El recipiente que cuenta la leyenda del que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo al pie de la cruz. Con ese mínimo detalle que le agregó, el grial se sacraliza definitivamente. Ya no es un objeto mágico con resonancia celta, sino ya es la reliquia cristiana por antonomasia. Y Robert de Boron escribió una trilogía, si lo podemos considerar así, más bien 3 textos. Uno es José de Arimatea, otro es Merlín, el mago Merlín, y otro es un Percival. Y lo que Boron hace es trazar la historia del Santo Grial desde la pasión de Cristo a la mesa redonda del rey Arturo, y le da como o sea, es la primera vez que se le da una continuidad narrativa al tema del Grial, pero se le añade la narrativa cristiana. Y es, digamos, la primera vez que el mito artúrico y la tradición cristiana se funden, ¿no? Y son parte de la historia de la salvación. Ahora, desafortunadamente el español no se cuenta con ninguna traducción realmente de este ciclo de Robert de Boron. Lo que sí contamos es una versión sobre Merlín, Merlín el Encantador. Pero ojo, esta edición al español no es del original, del poema original o del romance original de Robert de Boron. Lo que pasó es que el texto, digamos, que fue encontrado, hallado por un impresor francés en París llamado M.S. Boulard. Y entonces lo que este impresor hizo fue como una reconstrucción en prosa de Merlín, y es la que tenemos hoy traducida al español. O sea, y esta es la traducción que nosotros tenemos, la traducción del texto de Boulard, que fue hecha por, aquí está, Violeta García Santiago. Entonces, esta es como, repito, no es el original de Robert de Boron, pero es lo más cercano que tenemos y que también nos permite ir reconstruyendo a la par que Arturo el mito y la leyenda de Merlín. Ahora vamos con el próximo bloque, bloque 7. Los grandes ciclos en prosa del rey Arturo. Ya estamos en el siglo XIII y es momento de la sistematización. En Francia, escritores anónimos producen enormes compilaciones en prosa
que reúnen por primera vez todos los hilos narrativos que tenemos, o que tenían más bien hasta ese momento, como lo son Merlín, Lancelot, el Grial, la caída de Camelot, y se producen dos ciclos principales que van a determinar gran parte de la tradición artúrica posterior. El primero es el ciclo de la Vulgata o el Lanzarote Grial. Esta es la mayor y la más influyente compilación artúrica medieval. Se trató de 5 volúmenes en prosa francesa que juntos formaban una arquitectura narrativa de una escala que no tenía equivalente en su tiempo en Occidente. El primer volumen se trata de la historia del Santo Grial, que traza los orígenes del Grial con la historia de José de Arimatea llevándolo a Britania. La segunda historia, el segundo volumen es la historia de Merlín, que narra desde el nacimiento de Merlín, pero aquí es hijo de un demonio y una virgen, una figura ambigua desde el principio hasta los primeros años del reinado de Arturo. El tercer volumen es el Lancelot en prosa, el más extenso de todo este ciclo, que es toda la vida de Lancelot, Lancelot del Lago, el mejor caballero del mundo, su amor secreto por la reina Ginebra y sus aventuras. El cuarto volumen es la búsqueda del Santo Grial, la Quest, que es el hallazgo por parte del caballero Galahad, el hijo perfecto y casto de Lancelot, y el único lo suficientemente puro para alcanzar el misterio del Grial. Y el quinto es la muerte del rey Arturo. Este es el final, el descubrimiento del adulterio, la guerra civil que destruye la mesa redonda, la batalla de Camlan y la partida de Arturo hacia Avalon. Ojo, la muerte del rey Arturo de este ciclo de la Vulgata no lo confundamos con la muerte de Arturo de Thomas Malory. La muerte del rey Arturo es cortito, es chiquito, y la muerte de Arturo normalmente, si no viene en un volumen como más grueso de 800 o 900 páginas, vienen 2 volúmenes. Pero ojo, no confundamos la muerte del rey Arturo, que la mayor parte de las veces lo ponen como autor anónimo. Digamos que se trató de una revisión del ciclo de la Vulgata, pero fue más breve y metió cambios narrativos significativos. El más notable es que en este ciclo el incesto de Arturo con su hermana Morgaus, y perdón si esto para algunos es spoiler, pero pues es parte del mito, y que es el que engendra a Mordred, se convierte, o sea, este evento es el que convierte, el que desencadena toda la destrucción del reino. Anteriormente lo que desencadenaba el fin de Camelot era el adulterio entre Lancelot y Guinevere. Pero en este ciclo de la posvulgata, el pecado original, digamos así, es del propio Arturo, ¿no? Y esto lo persigue durante el comienzo de su reinado como una maldición a la que va a tener que enfrentarse tarde o temprano. Entonces es una como concepción y una visión más oscura y más trágica del ciclo artúrico. Es la fuente principal de las versiones peninsulares castellana y portuguesa que tenemos de la materia artúrica. Y es que aquí, esto es importante porque el ciclo de la posvulgata original, los textos manuscritos originales no los tenemos. Los originales franceses se perdieron. Y la única forma que han tenido los académicos, los investigadores, de reconstruir lo que podría haber sido el ciclo de la posvulgata es gracias a estos textos en lengua castellana y portuguesa. Primero es el Baladro del sabio Merlín, que fue impreso en 1498. El segundo que tenemos es la demanda del Santo Grial. Ajá. No confundir con la búsqueda del Santo Grial, que es del ciclo de la Vulgata principal, el anterior. No, la demanda del Santo Grial es otro y proviene de estos textos hispanos. Esta se trata de la gran versión alemana sobre el Grial, y es una de las obras más importantes de la literatura medieval europea y, por supuesto, alemana. Von Eschenbach era un poeta bávaro que tomó el Percival que Chrétien de Troyes no pudo terminar, lo toma como punto de partida y lo transforma en algo muy, muy, muy distinto. Es un poema de casi 25.000 versos que contiene una cosmología propia,
una teología implícita y una complejidad narrativa que no tiene par en la épica medieval de Occidente. El cambio más radical a la historia del mito es el Grial. En Wolfram, este no es el cuenco misterioso de Chrétien y tampoco es el cáliz cristiano de Robert de Boron. Aquí en Parzival, el Grial es una piedra, la Lapis Exilis, que tiene un origen luciférico que cayó del cielo durante la Gran Guerra con los ángeles y tiene poderes de vida eterna y nutre infinitamente. Wagner utilizó el Parzival como su fuente para su última ópera, Parsifal, de 1882. Bloque 8. Llegamos al siglo XIV y el mito artúrico se expande al idioma inglés. Ese texto ya le sonará más Sir Gawain y el Caballero Verde. Ese lo tenemos disponible de las ediciones de Ciruela, pero recientemente está disponible una traducción al español de la traducción o reconversión que hizo Tolkien, profesor, que era uno de sus poemas literarios favoritos. Entonces, esa edición vale la pena conseguirla por parte de Minotauro. Y a lo mejor vieron una reciente película, creo que fue de 2019-2021, bastante oscura, pero muy simbólica y de verdad creo que clava a la perfección todo este viaje eh, espiritual que hace Sir Gawain. El poema es en sí una obra artúrica compuesta en inglés medio, pero muy sofisticada y compleja que existió antes de Thomas Malory. Un autor anónimo, que se le llama el poeta de Pearl, escribe en verso aliterativo la historia del joven Gawain, sobrino de Arturo, que en la víspera del Año Nuevo acepta el desafío de un gigantesco caballero verde que irrumpe en la sala de los banquetes de Camelot, con la intención de darle un golpe de hacha y aplazando el turno del caballero para dentro de un año. Gawain le corta la cabeza, pero el caballero verde, de cabezao, la recoge del suelo, la sostiene en lo alto y le recuerda a Gawain que tiene una cita pendiente el próximo año. Y se va bien campante con la cabeza aquí. Lo que sigue es un relato sobre el honor, la tentación, el miedo y la imperfección moral que hay en un caballero, o sea, que no existe el caballero ideal, básicamente. Arturo aquí es muy secundario, el protagonista es Gawain y, digamos, la historia de su fracaso, ¿no? Pero es un fracaso que el texto te asegura que es comprensible cuando se enfrenta a la prueba final. Es un texto notable porque es muy intertextual, es decir, juega con la tradición celta, esto de los juegos de cortar cabezas, juegos de decapitación que aparecen en varios textos irlandeses. Y también tiene una estructura que muchos han considerado que es casi perfecta, ¿no? Porque es uno de los poemas medievales mejor construidos que existen. Y pues por eso Tolkien, como medievalista, ¿no? Primero, antes que como escritor de fantasía, pues le hizo esta edición crítica del texto en inglés, lo tradujo al inglés moderno. Por tanto, Sir Gawain el Caballero Verde es de vital importancia. Aquí llegamos a un punto antes de la muerte de Arturo de Thomas Malory, está la muerte aliterativa de Arturo de 1400. Este se trata de un poema en inglés medio en verso aliterativo, que es el que Malory va a usar como fuente directa para algunos de los textos de la muerte de Arturo. El poema narra la campaña de Arturo contra el Imperio Romano, lo cual también Geoffrey de Monmouth narró, y la traición de Mordred. La visión de Arturo de este poema es mucho más épica, es menos cortesana, porque aquí presenta a Arturo más bien como un conquistador, ¿no? Equiparándolo a un Alejandro Magno medieval. Y el tono del poema es como más cercano a la epopeya heroica, ¿no? Más que del romance caballeresco que se ha desarrollado, o que ha dominado este periodo medieval. No tenemos una traducción al español, desafortunadamente, de este poema, pero merece una mención porque es la influencia más directa de Thomas Malory. Este es el texto que va a resumir todo. Es el libro al que los siguientes autores de los siglos posteriores van a leer como la fuente definitiva del mito.
es al que Alfred Tennyson, el poeta, va a leer en el siglo XIX para escribir los idilios del rey. Es el texto que T.H. White va a leer en el siglo XX para escribir El rey que fue y será. Es el que John Boorman leerá para hacer la película de Excalibur. Thomas Malory escribe Le Morte d'Arthur en la cárcel durante la Guerra de las Dos Rosas, probablemente entre 1460 y 1470. Malory murió en 1471 y William Caxton, que es el primer impresor de Inglaterra, lo publicó póstumamente ya hacia 1485. Lo que Malory hace aquí es sin precedentes. Y es que él tomó todos los ciclos franceses en prosa del siglo XIII, el ciclo de la Vulgata, la posvulgata, el Tristán en prosa, etcétera, y los traduce al inglés, luego los reorganiza, los sintetiza y los acomoda para darle una coherencia narrativa que nunca había tenido el ciclo. Malory no solo compila todo lo que había disponible sobre el rey Arturo, sino que lo reescribe con voz propia, con un estilo reconocible, mete sus cosillas, por supuesto, y hay un énfasis en cambiar el tono de todo el conjunto, ¿no? Y pues la muerte de Arturo cubre todo el arco, el nacimiento de Arturo, la institución de la mesa redonda, las aventuras individuales de los caballeros de la mesa redonda, la búsqueda del grial, la historia de amor de Tristán e Isolda, el adulterio, la historia de Lancelot y Guinevere, la traición de Mordred y la batalla final en Camlan. El final de Malory para muchos es uno de los más hermosos que existen en la literatura medieval inglesa. Arturo, herido de muerte, le pide al caballero Bedivere que arroje Excalibur al lago. Y Bedivere lo intenta 2 veces y no lo hace porque para él la espada es demasiado hermosa. Ni modo, mejor le decimos a Arturo que no. Pero Arturo lo regaña y a la tercera vez, la tercera es la vencida. Bedivere arroja ahora sí la espada bien. El lago se abre y toma la espada y así Arturo en paz parte hacia Avalon en una barca con 3 reyes. El rey que duerme y que regresará. El rey que fue y será. La promesa que no tiene fecha. Esta edición que yo les muestro fue una edición especial que sacó el Círculo de Lectores. Es algo difícil de encontrar. Pero hoy la muerte de Arturo está, la pueden comprar fácil por parte de Ciruela y tiene está en un tomo compilatorio. No sé si es pasta dura o es pasta blanda, creo que están las 2 versiones. Hay una muerte de Arturo, esto sí, tengan cuidado, aquí en México, que lo dividieron en 3. Ahora, yo ojé en alguna feria del libro cuando vi, dije, órale, tienen la muerte de Arturo, pero ya venía algo prevenido sobre Emu, así que empecé a ojearlo, empecé a leer. Supuestamente hay un traductor, pero yo leí y si lo comparas obviamente con la traducción Ciruela, pues nada que ver. Entonces yo tendría cuidado con esa edición, no se vayan a confundir, no les vaya a ganar el que luego lo rematan y te quieren vender la trilogía 250. Por algo será, no confíen en esas traducciones y esas ediciones que muchas veces son espurias, entonces están hechas con Google, lo que sea. La verdadera edición, traducción al español de La muerte de Arturo es la de Ciruela de Francisco Torres Oliver y esa es la que se deben de buscar. Aquí terminamos este viaje, súper viaje. Me quedó un video súper largo, pero es que, híjole, es muy extenso hablar del mito artúrico y traté de resumir lo más que pude la historia de estos textos, porque la verdad es que hay mucho que decir, se ha hecho una labor de investigación enorme, es inmensa, meterte a estudiar el mito y el ciclo artúrico de verdad requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y hay gente que ya se ha dedicado a ello. Yo pues lo traté de hacer unas pinceladas ahí para el resto de los mortales. Así que esta es la primera parte, nada más llegamos a la primera parte. Mi intención era aquí todavía cubrir, llegar por lo menos hasta el siglo XIX, pero ya es demasiado. Que la segunda parte ahora sí, vamos a cubrir lo que sigue, especialmente el renacimiento victoriano que hubo sobre el rey Arturo y lo que eso va a derivar en el siglo XX y probablemente lo que tenemos hasta el día de hoy de todas las versiones o la
la mayor parte de las más importantes. Gracias por quedarte, nos estamos viendo. Dale like, suscríbete, ya sabes, por favor, comenta si has leído algo de esto, si no lo conocías, si lo has visto antes. Y nada, seguimos viéndonos para hablar más de fantasía y beyond, más allá. Hasta luego.